En la actualidad, cuando encendemos las noticias, el nombre de Irán parece resonar en cada rincón del mundo. Disputas internacionales, tensiones militares, pactos secretos y la inquietante amenaza del poder nuclear. Pero antes de continuar, te invito a apoyar este contenido. Dale like a este video, suscríbete al canal Las Crónicas Bíblicas y escribe en los comentarios: gracias por el día de hoy, mi Dios. Si tú también crees que el Altísimo sigue guiando la historia de las naciones. Porque lo que la mayoría desconoce es que la historia de esta nación no comenzó en el siglo XX ni con las tensiones modernas. Su origen y su destino ya estaban escritos miles de años antes, en las páginas antiguas de la Biblia. Aunque hoy lo conocemos como Irán, las Escrituras lo llaman por su nombre ancestral, Persia. Y este nombre no aparece una sola vez, sino que atraviesa toda la narrativa bíblica, desde los primeros relatos de la humanidad en el Génesis hasta las visiones proféticas del Apocalipsis que describen los tiempos finales. La Biblia no solo menciona el nacimiento de Persia, sino que también revela su papel en el gran escenario espiritual del mundo, tanto como instrumento de liberación como futuro antagonista de Israel. En una de las visiones más inquietantes del libro de Apocalipsis, encontramos una coalición oscura, llamada Gog y Magog, que en los últimos días se levantará contra el pueblo de Dios. Y dentro de esta alianza, Persia tiene un papel clave. Pero sería un error reducir a Persia únicamente a su futuro conflicto. Mucho antes de que fuera considerada una potencia hostil, Persia fue elegida por Dios para cumplir un propósito grandioso: liberar a los exiliados hebreos, reconstruir el templo de Jerusalén y cumplir las profecías que siglos antes habían sido reveladas a Daniel en la corte babilónica. Por eso, quédate conmigo hasta el final de este video, porque hoy vamos a desenterrar verdades que rara vez se atreven a ser enseñadas. El verdadero papel que Persia, hoy Irán, juega dentro del plan eterno de Dios, desde sus orígenes más remotos hasta el desenlace cósmico del fin de los tiempos. Y para comprender su raíz, tenemos que retroceder mucho más allá de los imperios y las guerras, hasta el momento en que la humanidad resurgió tras el gran diluvio. Allí, en las primeras páginas del Génesis, vemos cómo Noé y su familia, únicos sobrevivientes de la antigua humanidad, reciben la encomienda divina de poblar nuevamente la tierra. Sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, se convierten en los patriarcas de las futuras civilizaciones, y de ellos nacerán pueblos y reinos que siglos más tarde cambiarán el destino del mundo. En el capítulo 10 del Génesis encontramos uno de los relatos más fascinantes y menos explorados de toda la Biblia, el mapa genealógico que traza el origen de las naciones que poblarían la tierra después del gran diluvio. Allí leemos: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, de quienes nacieron las naciones que se dispersaron sobre la tierra según sus lenguas, linajes y territorios. Este pasaje no es solo una lista de nombres antiguos, es el primer mapa geopolítico de la humanidad, una hoja de ruta que muestra cómo los descendientes de un solo hombre darían origen a imperios que siglos después cambiarían el curso de la historia. Y es precisamente aquí donde aparecen por primera vez los ancestros de lo que más tarde conoceríamos como Persia. Dos nombres destacan entre las generaciones posteriores a Noé: Madai y Elam. Madai, hijo de Jafet, se convirtió en el padre de los medos, un pueblo robusto y resistente que eligió habitar las escarpadas montañas del norte en una región que actualmente forma parte del Irán septentrional.
Desde esas alturas agrestes, los descendientes de Madai se expandieron gradualmente, estableciendo pequeños asentamientos, aldeas fortificadas y clanes guerreros que forjaron su carácter en medio del clima implacable y los desafíos del terreno montañoso. Su reputación pronto se extendió. Eran conocidos por su dureza, su independencia férrea y su estructura tribal bien organizada, cualidades que les permitieron resistir y prosperar donde otros no pudieron. Por otro lado, Elam, hijo de Sem, dio origen a los elamitas, quienes eligieron las fértiles llanuras del suroeste iraní, cerca del Golfo Pérsico. Esta ubicación estratégica les permitió desarrollar una cultura agrícola próspera y fundar ciudades importantes que más tarde se convertirían en centros clave del comercio y la política regional. Pero la primera vez que los elamitas emergen como potencia militar es en el capítulo 14 del Génesis, donde asistimos al primer gran conflicto internacional registrado en la Biblia. 4 reyes del oriente, entre ellos Kedorlaomer, monarca de Elam, se aliaron para invadir Canaán. Saquearon ciudades enteras, sometieron pueblos y capturaron a Lot, el sobrino de Abraham. Esta coalición del este no era un grupo de tribus marginales. Eran reinos organizados y poderosos, y según las Escrituras, fueron la primera fuerza extranjera que osó levantar la mano contra un hombre de fe. Pero Abraham, patriarca de Israel, no se quedó paralizado ante semejante amenaza. Con solo 318 sirvientes fieles, preparados y valientes, emprendió una audaz operación nocturna, derrotando a las fuerzas invasoras, liberando a Lot y rescatando a los cautivos. Fue una victoria humanamente inexplicable, una demostración de que la protección divina supera cualquier poder terrenal. Desde entonces quedó claro, ninguna fuerza del Oriente podía prevalecer contra aquellos que contaban con el favor del Altísimo. Sin embargo, los elamitas no desaparecieron tras aquella derrota. Con el paso de los siglos, sus pueblos se multiplicaron, nuevas generaciones nacieron, y aquellas tribus que alguna vez huyeron ante Abraham se fortalecieron. Los elamitas prosperaron en las llanuras, mientras los medos se endurecían en las montañas. Compartían una vasta región, la antigua Mesopotamia oriental. Cada uno dominaba su propio terreno. Elam se extendía sobre las fértiles tierras del suroeste, mientras los medos controlaban los picos septentrionales, donde el clima forjaba guerreros tenaces. Mientras otros imperios surgían y caían, Sumeria, Akkad, Babilonia, Asiria, una nueva fuerza se gestaba en silencio. Lo que comenzaron como clanes dispersos, pronto se convirtieron en reinos y con el tiempo dieron forma a uno de los imperios más influyentes de la historia, el Imperio Persa. Y aunque a los ojos humanos estos eran pueblos paganos, no estaban fuera del control de Dios. Los profetas Isaías y Jeremías anunciaron siglos antes que estos pueblos serían piezas clave en el tablero del destino. Isaías profetizó que Dios levantaría a Elam y a Media para ejecutar juicio sobre Babilonia, la potencia que había destruido Jerusalén y arrasado su templo. Babilonia no quedaría sin castigo, y los pueblos del actual Irán serían el instrumento elegido por el cielo para ejecutar esa justicia. Pero lo más sorprendente estaba aún por revelarse. Dios no solo usaría a Persia para castigar, sino también para restaurar. A través del profeta Isaías, el Señor anunció que un rey pagano de Persia, cuyo nombre ni siquiera había nacido aún, sería el libertador del pueblo de Israel. Su misión sería permitir el regreso de los exiliados y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Más de 150 años antes de su nacimiento, Isaías pronunció su nombre, Ciro. Así lo declara el profeta. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Y como prueba de la soberanía divina sobre la historia humana, ambas profecías se cumplieron con exactitud.
En el siglo VII a.C., un rey medo llamado Deioses logró lo que nadie había conseguido: unificar las tribus dispersas de Elam y Madai, fundando la primera capital imperial del territorio iraní, la ciudad de Ecbatana. Años más tarde, su nieto Ciáxares reformaría el ejército medo, convirtiéndolo en una fuerza militar implacable capaz de derrotar a Nínive, la temida capital del despiadado imperio asirio, enemigo histórico de Israel. La profecía empezaba a tomar forma. Dios estaba levantando a Persia no solo como un azote contra los impíos, sino también como un canal de redención para su pueblo. Pero a medida que Persia crecía en influencia y poder, el plan divino ya había sido revelado a través de visiones proféticas. Y fue un joven hebreo, cautivo en la corte de Babilonia, quien fue el primero en ver este destino con claridad. Su nombre era Daniel. La historia comienza cuando el ejército babilónico, liderado por el temible rey Nabucodonosor, asedió y conquistó Jerusalén. Las murallas fueron derribadas, el templo fue saqueado, y miles de judíos fueron deportados como esclavos a tierras extranjeras. Entre esos cautivos se encontraba Daniel, un adolescente arrancado de su hogar y llevado a la corte del imperio más poderoso del mundo en aquel entonces, donde el destino del Medio Oriente cambiaría para siempre. En medio de aquella oscuridad que envolvía a Babilonia, cuando todo parecía perdido, Dios escogió a un joven hebreo para ser su portavoz. Rodeado por la opulencia corrupta del palacio real, en un ambiente cargado de idolatría y ambición desmedida, Daniel mantuvo su corazón puro e inquebrantable. A pesar de estar lejos de su hogar, separado de su familia y cultura, no permitió que la seducción del poder lo contaminara. Y fue precisamente por esa fidelidad inquebrantable que Dios le confió un don que ningún otro cautivo había recibido: el don de las visiones proféticas, revelaciones que no solo explicarían los eventos de su tiempo, sino que trazarían el rumbo de toda la historia humana, desde los imperios terrenales hasta el cumplimiento de los tiempos finales. Desde el corazón mismo del imperio que había destruido Jerusalén, Daniel comenzó a recibir visiones que revelaban cómo Dios levantaría a otro imperio, uno que sustituiría a Babilonia y que desempeñaría un papel crucial en el destino de su pueblo. Aquel nuevo poder sería Persia, el reino que, aunque pagano, sería utilizado por el Altísimo como instrumento de restauración y juicio. Todo este plan fue anunciado no por palabras humanas, sino a través de sueños que desafiaban la comprensión de cualquier hombre. Durante el servicio de Daniel en la corte del rey Nabucodonosor, el monarca fue atormentado por un sueño inquietante. Una estatua colosal, formada por diferentes metales, apareció ante él, irradiando un esplendor imponente y al mismo tiempo una amenaza silenciosa. Aterrorizado por lo que aquello podría significar, el rey exigió lo imposible: que alguien no solo interpretara el sueño, sino que primero lo revelara sin que él lo comunicara previamente. Los sabios y magos de Babilonia quedaron en silencio, incapaces de cumplir tal petición, pero Dios ya había preparado a su mensajero. Daniel fue llevado ante el soberano más poderoso de su tiempo, y con la autoridad que solo el cielo podía conferirle, pronunció las palabras que cambiarían el destino de los imperios futuros. Describió el sueño con precisión milimétrica y reveló su significado con una claridad sobrenatural. «Tú, oh rey, eres la cabeza de oro», comenzó diciendo, «pero tras tu reinado se levantará otro reino, inferior en esplendor, pero no en propósito, simbolizado por el pecho y los brazos de plata». Esta parte plateada no representaba a una sola nación, sino a dos potencias entrelazadas, los medos y los persas, unidos en un solo cuerpo político, aunque no iguales en poder, porque el brazo persa acabaría dominando sobre el medo. La profecía era clara y contundente.
Babilonia caería y su lugar sería ocupado por un nuevo imperio designado por la voluntad divina. Daniel, aun siendo un joven en tierra extranjera, estaba presenciando con sus propios ojos cómo las visiones de Dios comenzaban a tomar forma, y pronto aquella revelación se materializaría en la historia. En las lejanas montañas de Persia, el rey anunciado por Isaías más de un siglo antes estaba a punto de surgir. Su nombre era Ciro, un joven líder que no solo uniría a los medos y persas bajo un mismo estandarte, sino que forjaría el imperio más poderoso de su época. Ciro el Grande conquistó Media, fusionó los reinos y convirtió a Persia en la superpotencia dominante, hasta que sus ojos finalmente se posaron sobre Babilonia, la joya del Oriente. El día señalado por Dios llegó, y lo hizo de una forma que desafió todas las expectativas humanas. No fue una guerra común, ni un asedio prolongado. En una noche de arrogancia, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebraba un fastuoso banquete con 1000 de sus nobles. Embriagado por su orgullo, cometió una irreverencia imperdonable. Ordenó traer los vasos sagrados que su abuelo había robado del templo de Jerusalén, y con ellos brindaron en honor a falsos dioses. Fue entonces cuando lo sobrenatural interrumpió la fiesta. Una mano invisible apareció y escribió en la pared del palacio 4 palabras enigmáticas: Mene, Mene, Tekel, Parsin. El rey palideció de terror. Ninguno de sus sabios pudo explicar el significado de aquellas palabras hasta que llamaron a Daniel, y el profeta, con serenidad divina, pronunció el veredicto: Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tu reino será entregado a los medos y persas. Mientras estas palabras eran pronunciadas, la profecía ya se estaba cumpliendo. Las tropas de Ciro el Grande, demostrando una audacia sin precedentes, desviaron el cauce del río Éufrates y entraron silenciosamente a través del lecho seco. Las puertas de la ciudad, inexplicablemente, estaban sin cerrar, como si la mano de Dios mismo las hubiera abierto. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado y Babilonia cayó sin resistencia significativa. Así, Babilonia sucumbió ante Persia, y el pueblo judío, que durante 70 años había llorado junto a los ríos de Babilonia, vio lo imposible hacerse realidad. Un rey extranjero, pagano a los ojos del mundo, emitió un decreto que les permitió regresar a Jerusalén. Pero no solo autorizó su regreso, sino que financió la reconstrucción del templo y envió con ellos a líderes como Zorobabel, descendiente directo de la casa de David, y Josué, el sumo sacerdote. Juntos pondrían los primeros cimientos del segundo templo, restaurando el lugar donde el nombre de Dios volvería a habitar entre su pueblo. De esta manera, Persia se convirtió en la única nación extranjera que no destruyó a Israel, sino que lo restauró. Fue el único imperio que, lejos de oprimir a los hijos de Abraham, fue utilizado por Dios para cumplir sus promesas de redención. Pero la historia de Persia no terminaba allí. Dios le mostró a Daniel una visión aún más sobrecogedora sobre el futuro de este imperio. En una de sus visiones nocturnas, Daniel vio emerger desde el caos primigenio a 4 bestias monstruosas, símbolos de imperios venideros. La segunda de esas criaturas era un gigantesco oso, inclinado de un lado, con 3 costillas entre sus fauces. Y una voz resonó desde el cielo diciendo: «Levántate y devora mucha carne». El oso representaba al imperio que sucedería a Babilonia, Media y Persia. Se alzaba de un lado porque la hegemonía persa dominaría sobre Media, y las 3 costillas simbolizaban sus 3 principales conquistas que estremecerían al mundo conocido. Después de devorar Babilonia y Lidia, Persia no se detuvo. Como una ola imparable, su ambición y poder se extendieron hasta alcanzar el mismísimo Egipto.
una de las civilizaciones más antiguas y orgullosas del mundo antiguo. Durante el reinado de Cambises II, hijo de Ciro el Grande, los ejércitos persas emprendieron una campaña audaz. Cruzaron el desierto abrasador del Sinaí, una travesía que hubiera aniquilado a cualquier ejército común, y derrotaron al faraón Psamético III en la histórica batalla de Pelusio. Así, Egipto, opresor ancestral del pueblo de Israel, cayó finalmente bajo el dominio persa, cumpliendo la profecía del oso con su tercera costilla arrancada. Una conquista que no solo marcó el dominio militar de Persia, sino también su hegemonía espiritual como instrumento temporal en los designios de Dios. Pero las visiones de Daniel no terminaron ahí. Años después, mientras se encontraba a orillas del río Ulai, Daniel recibió una revelación aún más clara, más detallada y profundamente inquietante. Sus ojos espirituales contemplaron la aparición de un carnero majestuoso con 2 cuernos, uno más alto que el otro, y el más alto se había levantado más tarde. El carnero embestía con furia hacia el oeste, el norte y el sur, arrollando todo a su paso sin que nadie pudiera detenerlo. Y entonces una voz celestial le explicó el significado. El carnero que viste representa a los reyes de Media y Persia. Una vez más, Persia se revelaba como protagonista en el tablero divino, pero ahora ya no como un libertador del pueblo hebreo, sino como un imperio que avanzaba desbocado, conquistando sin resistencia, como una bestia liberada de sus cadenas. El detalle de los 2 cuernos, siendo uno más alto que el otro, simbolizaba de forma precisa la supremacía persa sobre Media. Aunque ambos pueblos formaban un solo imperio, el trono dominante, la fuerza política y militar, residía en Persia. La visión no se detuvo allí. De repente, desde el oeste apareció una cabra veloz como el viento, una criatura que parecía desafiar las leyes de la naturaleza, con un solo cuerno prominente entre sus ojos. Sin previo aviso, la cabra arremetió contra el carnero, derribándolo violentamente y pisoteándolo sin piedad. Esta era la profecía del próximo gran imperio mundial, Grecia. Bajo el mando de Alejandro Magno, Grecia derrotaría a Persia con una rapidez asombrosa, cambiando el curso de la historia de una forma que parecía imposible en aquel entonces. En aquel momento, Daniel no conocía el nombre de aquel futuro conquistador. Sin embargo, comprendió con claridad que Persia, el mayor imperio que el mundo había visto hasta entonces, caería ante otro poder que vendría del oeste. Pero el final definitivo de Persia aún no había llegado, porque en sus días de esplendor, este imperio se erguía como el centro del mundo civilizado. Su dominio se extendía desde las lejanas tierras de la India hasta los confines de Etiopía. En los días del rey Asuero, conocido también como Jerjes I, el trono del imperio más grande sobre la tierra se estableció en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, región que hoy forma parte del suroeste del Irán moderno. Fue precisamente en Susa donde tuvo lugar uno de los episodios más sorprendentes y milagrosos de la historia bíblica, porque aquel coloso imperial, temido por reyes y pueblos, sería transformado por la intervención de una sola mujer. El rey Asuero organizó un banquete monumental que duró 6 meses completos, una celebración sin precedentes para exhibir su gloria y riqueza. Al término de este festín, convocó a todos los habitantes de Susa a una fiesta final de 7 días. En medio de la embriaguez y el orgullo, Asuero cometió un acto imprudente. Ordenó que su esposa, la reina Vasti, se presentara ante los invitados para mostrar su belleza. Vasti, humillada por tal demanda, se negó rotundamente, desafiando públicamente la autoridad del rey ante todo el imperio. La humillación fue tal que Asuero la desterró de su presencia y, siguiendo el consejo de sus ministros, tomó una decisión radical.
Se emitió un decreto ordenando buscar entre las jóvenes vírgenes del reino a una nueva reina. Las más bellas serían llevadas al palacio, donde recibirían durante un año completo tratamientos de belleza, perfumes y vestimentas reales antes de ser presentadas ante el monarca. Entre aquellas jóvenes estaba una huérfana judía llamada Hadasá, aunque su verdadero nombre permanecía oculto. Criada en secreto por su primo Mardoqueo, Hadasá fue llevada al palacio donde recibió un nuevo nombre: Ester. Ester, con una belleza interior y exterior que la distinguía de las demás, fue elegida por el rey sin saber que pertenecía al pueblo judío. Así, una hija del exilio se convirtió, por designio divino, en la reina de Persia. Mientras tanto, en las sombras del palacio surgía un enemigo peligroso: Amán, descendiente de los amalecitas, antiguos enemigos de Israel. Amán, un hombre ambicioso y despiadado, fue elevado a la posición más alta después del rey. Cuando todos en el reino se inclinaban ante él, Mardoqueo, el primo de Ester, se negó rotundamente a hacerlo. Ofendido y cegado por el orgullo, Amán no buscó simplemente castigar a Mardoqueo. Su odio se extendió a todo su pueblo. Convenció al rey con mentiras y manipulaciones de que los judíos eran un pueblo peligroso, que no obedecía las leyes del imperio y que representaban una amenaza latente para su estabilidad. Amán selló con el anillo real un decreto mortal. En menos de un año, todos los judíos del imperio, hombres, mujeres y niños, serían exterminados sin piedad. El decreto sembró el caos entre los judíos, quienes vieron su final acercarse sin esperanza aparente. Mardoqueo, desesperado, envió un mensaje urgente a Ester, suplicándole que interviniera ante el rey. Sin embargo, Ester sabía que presentarse ante el rey sin ser convocada era un acto castigado con la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro como señal de misericordia. Consciente del riesgo mortal, Ester tomó una decisión valiente. Arriesgaría su vida por salvar a su pueblo. Después de ayunar y orar, se presentó sin invitación ante el trono del rey. Y en ese momento decisivo, la providencia de Dios se manifestó. Asuero extendió su cetro hacia Ester, mostrándole favor y abriendo el camino para el rescate de su pueblo. El cetro fue extendido, pero Ester, lejos de precipitarse, comprendía que debía actuar con sabiduría y paciencia. Sabía que un solo error podría sellar el destino de su pueblo. Por eso, en lugar de revelar de inmediato el complot, invitó al rey y a Amán a un banquete privado, donde el ambiente sería más propicio para abrir su corazón. Pero incluso entonces, no habló. Esperó a un segundo banquete, creando una atmósfera de confianza y expectación. Fue allí, en aquella cena cargada de tensión, donde Ester desenfundó la verdad como una espada afilada. Con una valentía que estremeció el palacio, Ester dijo: «Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, yo habría guardado silencio. Pero se ha decretado nuestro exterminio, la aniquilación total de mi pueblo y de mí misma». El salón quedó en un silencio sepulcral. El rey Asuero, consternado, se levantó de su trono y preguntó, con una furia que hacía temblar las columnas del palacio: «¿Quién es el hombre que ha tramado semejante maldad?». Entonces Ester señaló sin vacilar: «Ese enemigo es este perverso Amán». El rostro del rey cambió súbitamente. De la sorpresa pasó a la ira ardiente. Amán cayó de rodillas, suplicando por su vida, pero el destino ya estaba sellado. En una ironía divina, fue colgado en la misma horca que él mismo había mandado construir para Mardoqueo. Así, el verdugo se convirtió en víctima, y la justicia divina brilló en medio de la corte pagana. Sin embargo, la amenaza no había desaparecido por completo. El decreto de exterminio seguía vigente, pues según las leyes de Persia, ningún edicto real podía ser revocado, ni siquiera por el propio rey. Por tanto, Ester y Mardoqueo,
Ahora revestidos de autoridad, propusieron una solución aún más audaz: redactar un nuevo decreto que permitiera a los judíos defenderse de sus atacantes. El rey, reconociendo su error, selló el nuevo edicto con su anillo real. Así, en todas las provincias del vasto imperio, desde la India hasta Etiopía, los judíos se armaron y resistieron con valentía. El día que estaba destinado a ser su final se transformó en el día de su liberación, y Persia, sin siquiera saberlo, se convirtió en refugio, trono y escudo del pueblo de Dios. El temor cambió de bando. Los que planeaban la destrucción fueron derrotados y los perseguidos fueron vindicados. Después del milagro en Susa, Persia comenzó a alejarse del foco principal de las Escrituras. Los siglos pasaron, nuevos imperios surgieron, y Roma tomó el lugar de hegemonía global. Pero el silencio de Persia no significaba su desaparición. Su historia no había terminado. Siglos después, cuando el mundo esperaba en silencio la llegada del Mesías prometido, Persia reapareció de manera inesperada. En el Evangelio de Mateo encontramos una escena tan repetida como mal comprendida. Unos magos llegaron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. ¿Quiénes eran estos magos y por qué viajaron desde tan lejos guiados solo por una señal en el cielo? La palabra griega magoi se refiere a sabios astrónomos, sacerdotes y estudiosos del Oriente, expertos en ciencia, religión y profecía. Aunque el texto no especifica su nacionalidad, todo apunta a que provenían de las antiguas tierras del imperio medo-persa, lo que hoy conocemos como Irán. Estos magos formaban parte de una casta sacerdotal muy influyente en Persia, reconocida por su profundo conocimiento astronómico, su sabiduría espiritual y su estudio de antiguas profecías. Y es muy probable que entre los pergaminos que estudiaban estuvieran los escritos del profeta Daniel, quien había servido en la corte de Babilonia y Persia siglos antes. Daniel no solo interpretó sueños, también profetizó con precisión matemática la venida del Mesías en el capítulo 9 de su libro. Allí dijo: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si estos sabios conocían las visiones de Daniel, es muy probable que supieran que el tiempo del Mesías se acercaba, y cuando vieron la estrella, comprendieron que el esperado había nacido. Lo más impactante no fue su conocimiento, sino su acción. Dejaron atrás sus riquezas, sus posiciones de honor y su comodidad, y emprendieron un arduo viaje atravesando desiertos y montañas, guiados solo por una señal celestial. Llegaron a Belén con 3 presentes cargados de profundo significado profético: oro, reconociendo su realeza; incienso, proclamando su divinidad; y mirra, anticipando su sacrificio y muerte. Sin saberlo del todo, aquellos sabios persas proclamaron uno de los mayores misterios del universo: que ese niño sería rey, sería Dios y sería el Cordero del sacrificio. Mientras los líderes religiosos de Jerusalén permanecían indiferentes y Herodes conspiraba para matarlo, fueron ellos, extranjeros, quienes reconocieron las profecías y adoraron al Mesías. Ese encuentro no fue casualidad, sino un acto profético que cerraba un ciclo divino. Persia, la nación que siglos antes había liberado a Israel y reconstruido su templo, ahora era la primera en reconocer al Salvador del mundo. Así, desde el principio hasta la cuna de Cristo, Irán, la antigua Persia, estuvo íntimamente ligada al plan eterno de Dios. Pero la historia de Persia en la Biblia no termina en Belén, porque aunque fue instrumento de redención en el pasado, también tendrá un rol inquietante en uno de los episodios más oscuros del futuro profético. Dios no solo reveló el origen de Persia,
también anunció su desenlace final, y lo hizo a través del profeta Ezequiel en una de las visiones más temidas del Antiguo Testamento, la guerra de Gog y Magog. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel encontramos una visión profética que estremeció a generaciones enteras. Una coalición internacional de naciones se levantará en los últimos días con un solo propósito: atacar al pueblo restaurado de Dios, Israel. Y sorprendentemente, uno de los primeros nombres que aparece en esa lista es Persia, la antigua tierra que hoy conocemos como Irán. La misma nación que siglos atrás ayudó a reconstruir el Templo de Jerusalén, en el futuro se encontrará liderando una alianza hostil contra el pueblo que una vez protegió. El profeta describe así este escenario inquietante: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, en la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y dirás: así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, oh Gog. Luego menciona a los aliados. Persia, Cus y Fut estarán contigo. Persia, Cus y Fut representan antiguas regiones que hoy ubicaríamos geográficamente en Irán, Sudán y Libia, respectivamente. Pero, ¿quiénes son los demás aliados de esta oscura coalición? Gog, líder de Magog, es identificado por muchos estudiosos como un gobernante que vendrá del lejano norte, comúnmente vinculado a regiones de Eurasia, tal vez Rusia, o una alianza liderada desde esas latitudes. Cus, antiguamente la Nubia bíblica, corresponde probablemente a territorios del actual Sudán. Fut, mencionado en antiguas escrituras como un pueblo guerrero, es asociado al norte de África, posiblemente Libia. También aparecen Gomer y Togarma, nombres antiguos que apuntan a las zonas cercanas a Turquía y el Cáucaso. Juntas, estas naciones forman un ejército multinacional que se lanzará sobre Israel como una tormenta imparable. Ezequiel utiliza una metáfora aterradora. Subirás como una tormenta, como nubes que cubren la tierra, tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. La imagen es clara: un ataque masivo, repentino y arrollador que envolverá a Israel en oscuridad y peligro. Pero, a pesar de su fuerza militar abrumadora, no lograrán su objetivo, porque en medio de esta invasión apocalíptica, Dios mismo intervendrá. No será una victoria humana, será una manifestación sobrenatural del juicio divino. La Biblia describe cómo Dios desatará terremotos, fuego celestial y confusión entre las tropas enemigas. Las fuerzas de Gog y sus aliados serán derrotadas no por el ejército de Israel, sino por la gloria de Dios manifestándose en medio del caos. Y el Señor declara: me engrandeceré y me santificaré, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. En este juicio, Persia, la tierra que una vez fue instrumento de redención, se convertirá en objetivo del castigo divino. Pero no porque Dios se haya olvidado de ella, sino porque Persia volverá a rebelarse contra el plan divino, alineándose con aquellos que buscan destruir al pueblo de Dios. La historia de Persia en las Escrituras es única. Es una de las pocas naciones que recorren todo el arco de la narrativa sagrada, desde su origen en el Génesis, pasando por su rol crucial en la liberación de Israel durante el exilio, hasta su alianza final contra Jerusalén en los últimos días. Pero la gran pregunta que surge es: ¿cuál será su destino final? ¿Será destruida para siempre o habrá un lugar para su restauración? La respuesta, sorprendentemente, está oculta entre las líneas de antiguas profecías. Después de narrar el juicio devastador contra Gog y Magog en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, el texto describe un escenario desolador. Los ejércitos caídos cubrirán los campos con sus cadáveres, las armas serán quemadas durante 7 años, y el nombre de Gog quedará asociado eternamente con el juicio divino. Persia, como parte de esa coalición, no escapará de la derrota.
Sin embargo, aquí ocurre algo inesperado. El profeta Jeremías, siglos antes de Ezequiel, ya había anunciado una palabra específica sobre Elam, la antigua región persa, que muchos han olvidado. Jeremías 49 revela una profecía doble y misteriosa. Primero declara: quebraré el arco de Elam, la principal fuente de su poder. Es decir, Dios destruirá su fuerza militar, pero después agrega: en los últimos días traeré de regreso a los cautivos de Elam, dice el Señor. Aquí, donde parecía haber solo juicio, aparece una promesa oculta. Esta revelación cambia todo el panorama profético. Aunque Persia participará en la última gran rebelión contra Israel, aunque sufrirá el castigo por su arrogancia y violencia, no será destruida definitivamente. La Biblia insinúa que después del juicio habrá una oportunidad de restauración. El Irán moderno, que hoy aparece en los titulares con amenazas, conflictos y ambiciones nucleares, también formará parte de un mundo redimido, cuando todas las naciones se rindan ante el verdadero rey. La historia bíblica de Persia es un reflejo de la humanidad entera, creada por Dios, caída por el orgullo, juzgada por su rebeldía, pero invitada a la redención por gracia. El destino final del Irán bíblico es una advertencia para todos los imperios que desafían la voluntad divina, pero también es una promesa para los pueblos que, aún después del juicio, eligen volverse al Creador. Porque está escrito que en los días futuros, las naciones sobrevivientes que hayan atacado Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tal vez entre esas naciones esté Persia. Tal vez Irán, que fue redentor, enemigo y juzgado, también sea testigo de la gloria restaurada, porque el corazón de Dios aún tiene espacio para aquellos que se arrepienten y regresan a Él. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones más estremecedoras del Apocalipsis, Persia siempre ha estado allí, como protagonista silenciosa del gran relato divino. Cuando la humanidad emergió del juicio del diluvio, Dios no solo otorgó una segunda oportunidad al mundo, sino que también sembró, silenciosamente, el origen de imperios que aún no existían. Entre los nombres que surgieron en ese nuevo comienzo estaban Elam y Madai, ancestros de pueblos que algún día formarían el corazón de la antigua Persia. Incluso cuando Abraham fue llamado a rescatar a Lot, siglos antes de que existiera cualquier imperio global, Elam ya se había convertido en una amenaza temible, liderando coaliciones guerreras que marcaron la primera gran guerra de la historia bíblica. A lo largo de los siglos, Persia no solo sería conocida por su fuerza militar, sino también por su inesperado rol como instrumento de redención. Cuando Babilonia cayó, fue la mano de un rey persa la que liberó a Israel del exilio. Cuando Jerusalén reconstruyó su templo, fue la generosidad de Ciro quien financió la obra. Y cuando el Mesías nació en Belén, fueron sabios venidos del oriente, posiblemente desde las antiguas tierras persas, quienes, guiados por las estrellas y por las profecías antiguas, fueron los primeros en reconocer su llegada. Pero la historia aún no ha terminado. Cuando los últimos días se aproximen y las naciones del mundo se levanten como una sombra amenazante contra Israel, Persia estará nuevamente presente. Esta vez, sin embargo, no será como protectora, sino como parte de una coalición oscura, aliada con potencias antiguas y contemporáneas para desafiar al pueblo restaurado de Dios. Así está escrito. Persia, Cus y Fut estarán entre sus aliados, formando un ejército que intentará detener el propósito eterno. Pero ni siquiera entonces el libro se cerrará por completo, porque la Escritura, aunque advierte del juicio, nunca cierra la puerta a la esperanza. Llega el día en que las naciones subirán a Jerusalén no con armas, sino con corazones humillados, para rendir homenaje al verdadero rey. Y si Persia,
Si el Irán de hoy decide volver su rostro hacia Dios, su historia no terminará entre cenizas, sino será escrita en gloria. No será recordada solo como una nación de conflicto, sino como una tierra restaurada por la gracia. Y ahora, después de todo lo que has escuchado y visto en este viaje por la historia y la profecía, te pregunto, ¿crees que Irán ya está cumpliendo hoy su papel profético? ¿Acaso los titulares de nuestros días no son ecos de lo que fue escrito hace miles de años? ¿No ves tú también cómo las piezas de este antiguo rompecabezas se están encajando frente a nuestros propios ojos? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¿En qué capítulo de esta historia crees que nos encontramos? ¿Ya estamos viviendo los días previos a la gran coalición profetizada? ¿O aún falta algo por suceder? Y si deseas seguir profundizando en estos misterios que han marcado la historia de la humanidad, te invito a que te suscribas ahora mismo a las Crónicas Bíblicas. Deja tu like para apoyar este contenido y comenta. Gracias por el día de hoy, mi Dios, como una expresión de tu fe en medio de estos tiempos proféticos. Además, no olvides hacer clic en uno de los vídeos que ves ahora mismo en tu pantalla, donde continuamos explorando los secretos y las revelaciones que aún están por cumplirse. Que el Altísimo bendiga tu vida y te guíe con sabiduría mientras seguimos desentrañando juntos el destino de las naciones.